Ya, grabando. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro tema de hoy son los quistes dentígeros. Para comenzar, debemos saber que los quistes dentígeros son quistes del desarrollo y son los segundos quistes maxilares más frecuentes, que representan aproximadamente un 20% de todos los quistes. Estos quistes se dan mayoritariamente en dientes no erupcionados o mal erupcionados y que también se ha descrito que se podrían causar por proliferación y transformación quística de células epiteliales. Sean mayoritariamente en hombres en la adultez temprana y también son más prevalentes en la mandíbula. Clínicamente este quiste no presenta síntomas y crece bastante lento, aunque podría crecer y expandir las corticales y generaría obstáculos para la erupción de dientes vecinos o podría provocar resorción ósea o radicular. Cuando se infecta o crece mucho, podría causar dolor, incomodidad o edema facial. Como este quiste tiene muy poca sintomatología, es difícil su diagnóstico a simple vista, entonces necesita exámenes complementarios. Histológicamente se ve epitelio no queratinizado sin papilas epiteliales y tejido conectivo fibroso sin células inflamatorias. Radiográficamente se ve como una imagen unilocular radiolúcida bien definida alrededor del diente no erupcionado. El tratamiento usual cuando hay quiste en terceros molares es la extracción del diente y del quiste, y si se dan otros dientes se hace intervención quirúrgica esperando que el diente erupcione solo. Si no erupciona, se ayuda con tratamiento de ortodoncia. Bueno, el caso que les vamos a presentar se titula Características de imagen inusuales del quiste dentígero, reporte de un caso. En este caso se habla de un joven de 16 años que llega con diagnóstico de ameloblastoma con terapia sugerida de hemimandibulectomía. Él tenía una radiografía reciente, que es la que vemos en la imagen, donde se veía una lesión multilocular en relación al segundo molar inferior derecho impactado y la lesión iba de la escotadura mandibular hasta el primer premolar. También se veía desplazamiento del canal mandibular y del tercer molar. Por esto se le sugirió como diagnóstico ameloblastoma o queratoquiste. En el examen intraoral que se le hizo, tenía inflamación leve sin dolor de la cortical vestibular y lingual desde el primer molar hasta la rama mandibular. Él tenía también una radiografía que se había hecho hace 3 años, donde se veía una zona esclerótica bien definida alrededor de la corona del segundo molar. En este momento se le sugirió como diagnóstico folículo dentario hiperplásico o quiste dentígero. En estos 3 años que pasaron, entre las dos radiografías, él no consultó a ningún dentista. Ahí en la imagen superior vemos la radiografía que se hizo cuando tenía 13 años y en la imagen inferior la radiografía de 3 años después. Como habían varios posibles diagnósticos, para profundizar en el análisis, se le hizo una tomografía computarizada sagital multicorte, donde se vio una zona hipotenuada sin tabiques. El valor de densidad mostró que el líquido contenido en la cavidad era compatible con ameloblastoma uniquístico y con quiste dentígero. Entonces, con este análisis se descartaron el ameloblastoma multiquístico y el queratoquiste. Por la extensión de la lesión, como tratamiento inicial solo se hizo marsupialización y análisis histopatológico del fragmento que se extirpó. Mientras se hacía este procedimiento, salió un líquido claro, color café, de la cavidad. En el análisis histopatológico se confirma quiste dentígero porque se vio una pared de tejido conectivo revestido de epitelio, no queratinizado delgado. Luego de esta marsupialización, se irrigó la lesión semanalmente con clorhexidina 0,12% como antiséptico para prevenir infecciones. 9 meses después del tratamiento de marsupialización, en la radiografía se vio disminución considerable de la lesión y entonces se extrajo el segundo molar que no había erupcionado. Luego de un año hizo una nueva radiografía panorámica que mostró cicatrización completa del hueso y una vez que el tercer molar migró a la región retromolar fue extraído. Se esperó todo este tiempo para causar el menor trauma quirúrgico, porque como el tercer molar se había desplazado distal, la cirugía hubiese sido mucho más complicada.
Ahí en la imagen vemos la última radiografía que se le hizo antes de la extracción del tercer molar. Como conclusión, podemos ver la importancia que tiene el diagnóstico diferencial, ya que en este joven pasó por 4 posibles diagnósticos que eran bien parecidos en radiografía, y solo con el estudio histológico se pudo saber cuál era. Principalmente se descartó el queratoquiste porque no había epitelio escamoso queratinizado, y el ameloblastoma se descartó porque el epitelio en este debería haberse reticulado y con células ameloblásticas empalizadas. También fue importante en el diagnóstico el uso de tomografía, porque además de que permite analizar el tamaño y los márgenes de la lesión, o si es que hay destrucción o expansión ósea, permite diferenciar el contenido del quiste, que inmediatamente descartó la posibilidad de las otras lesiones con contenido más denso. También vemos que es importante elegir un plan de tratamiento según cada paciente, porque usualmente cuando el quiste no se da en terceros molares se prefiere la marsupialización o descomprensión del quiste para poder preservar el diente que queda. Pero en este caso, como la lesión era tan grande, se prefirió hacer la extracción. Nuestro primer tema de apoyo se denomina quiste dentígero de origen inflamatorio, un dilema de diagnóstico. En este caso se revisaron todas las características clínico-patológicas de 4 casos clínicos de quistes dentígeros en los que se incluyó dentición mixta, los cuales disponían de documentación clínica, hallazgos histológicos y radiografías. Estos 4 casos corresponden a una persona de sexo femenino de 17 años y los otros 3 son de sexo masculino, uno de 9 años y los 2 restantes de 16 años cada uno. 3 de estos 4 casos, clínicos tienen en común, en cuanto a sus hallazgos radiográficos, una radiolucidez pericoronal unilocular en la unión cemento-esmalte, pero en distintos dientes. Y respecto a los hallazgos histopatológicos, en todos existía una cavidad quística que estaba revestida por epitelio en capas, era hiperplásico, no era queratinizado, tenía células planas y tenía una cápsula de tejido conectivo fibrocelular y inflamada. Todos los casos tuvieron tratamiento mediante extracción de dientes temporales y marsupialización del quiste, para permitir así la erupción del diente permanente. Este caso se concluye en base a puntos de vista de diferentes autores, donde existen similitudes histológicas y radiográficas entre varias patologías que se plantean como desafíos patológicos. Por lo que se enfatiza en el diagnóstico que se haga en base a ambos exámenes y no solamente a lo que se ve clínicamente. También se habla de un posible origen inflamatorio de quistes dentígeros que se darían en dientes temporales, pero esto se considera muy raro porque es muy infrecuente que los quistes se den en dentición temporal. Pasa, Basti. Nuestro segundo tema de apoyo se denomina ameloblastoma en la pared de un quiste dentígero, reporte de un caso. Este caso corresponde a un hombre de 19 años que consulta por una hinchazón asintomática en un lado de su cara, el que va desde el trago hasta el borde inferior de la mandíbula, y este se da hace un año. Esta hinchazón aumentó gradualmente. A la palpación, la hinchazón era sensible y de consistencia firme y dura. Al paciente se le había extraído el diente 3.6 y al momento de realizar el examen intraoral se vio una tumefacción vestibular y una expansión de la cortical vestibular y lingual. En cuanto a la radiografía, se vio una imagen radiolúcida multilocular con reabsorción radicular del diente 3.7 y un tercer molar impactado. De acuerdo a las características clínicas y radiográficas, se realizó un diagnóstico de quiste dentígero. Luego del diagnóstico, se extirpó la lesión completa y se hizo un examen histopatológico en el que se mostró una cavidad revestida de epitelio columnar con alta polaridad inversa al núcleo. El que mostró una cavidad revestida de... El que mostró
que había restos epiteliales con áreas de islotes foliculares de ameloblastos. En base a todo lo que se observó, el diagnóstico final para este caso fue un quiste dentígero transformándose en ameloblastoma. En base a este caso, se puede ver la importancia del examen histopatológico de las muestras y de una posible derivación de un quiste a ameloblastoma. De este paper se concluyó que aunque hay una baja posibilidad, un quiste odontogénico sí puede transformarse en tumor odontogénico benignos como el ameloblastoma, principalmente porque tienen características clínicas y radiográficas muy similares y cuesta mucho tratarlas a tiempo. Sí, Sebastián. Nuestra discusión en base al caso principal es que el caso en cuestión entrega mucha información importante y contundente respecto al quiste dentígero, pero también tiene vacíos e información que se puede discutir para llegar a una conclusión, a una conclusión distinta. Obviamente todo esto con sus propias bases. Uno de estos problemas es que se puede confundir fácilmente con una ameloblastoma, en radiografía sobre todo. Por eso es de suma importancia una evaluación histológica en estos casos, dado que ambas patologías son muy similares al examen clínico, quedando solo como descarte y como una forma de diferenciación la evaluación histológica. Con esto, la identificación de la patología va a ser mucho más certera y no podrá haber dudas respecto a la enfermedad o al diagnóstico que se encuentre. Y tampoco habrá errores al momento de iniciar un tratamiento en el diagnóstico que se presenta para esta. Otro problema que pudimos detectar en el paper es la falta de seguimiento y la descripción de este, porque como sabemos, esta patología puede recurrir a un plazo medio largo, por lo que es de alta relevancia el control de la enfermedad y post-seguimiento del paciente para que no exista ninguna complicación a futuro. Como mínimo, se debe hacer un seguimiento del caso por al menos 5 años para saber si es que el quiste podría volver. Pero como esta patología fue descrita y tratada recién en el 2019, no podremos saber aún si este caso que solo quedó como un quiste dentígero tratado exitosamente o después de unos años este reapareció y causó mucho daño. Eso sería. Gracias. Perfecto.